Hola a todos, ¿cómo les va? Hermoso día y buena vida. Mi nombre es Daniel Yodó, este canal es cordialmente Daniel y Vanessa. Hoy voy a compartir con ustedes una reflexión que he titulado Los 5 enemigos. La reflexión de hoy está concatenada con el video anterior que titulé en su momento El cuerpo que habitamos y que entre paréntesis quiero agradecer muchísimo a la gente que lo ha visto, que ha sido mucha, y a los que lo han compartido, y los mensajes recibidos han sido todos ustedes muy amables. En este caso voy a hablar de lo que conocemos como órganos sensoriales y que en esta analogía del cuerpo como una casa podríamos considerarlos, y no estaría mal, como las ventanas de nuestros órganos internos y de nuestra interioridad hacia ese mundo externo, del cual obviamente nos valemos para que a través de esos órganos sensoriales podamos ver cómo nos conectamos con ese mundo, cómo nos relacionamos, de qué forma, cuánto aprendemos, cuánto de manera saludable nos vinculamos con ese mundo o nos perjudica. Y para hablar de esto me voy a valer de un poema de un gran sabio de la antigua China llamado Chuang-Tzu, contemporáneo, según dicen los historiadores, de Lao Tse, el autor del Tao Te Ching. Y Chuang-Tzu escribió precisamente un poema titulado Los 5 enemigos, que dice así: con madera de un árbol de 100 años de edad, construyen vasos para el sacrificio cubiertos de diseños verdes y amarillos. Las astillas cortadas yacen sin ser utilizables en la cuneta. Si comparamos los vasos de sacrificio con la madera de la cuneta, vemos que difieren en apariencia. Uno es más bello que el otro, pero aún así son iguales en esto: ambos han perdido su naturaleza original. De modo que si comparáramos al ladrón con el ciudadano respetable, vemos que uno es, desde luego, más respetable que el otro y aún así coinciden en esto: ambos han perdido la simplicidad original del hombre. ¿Cómo la perdieron?, se pregunta Chuang-Tzu. He aquí las 5 maneras. El amor a los colores atonta el ojo y ya no consigue ver correctamente. El amor a las armonías hechiza el oído y se pierde el verdadero oído. El amor a los perfumes llena la cabeza de vahidos. El amor a los sabores arruina el gusto. Los deseos desazonan el corazón hasta que la naturaleza original enloquece. Estos 5 son los enemigos de la verdadera vida. Aún así son aquello para lo que, entre comillas, hombres de gran discernimiento afirman que viven. No son aquello para lo que yo vivo, concluye Chuang-Tzu. Si esto es la vida, entonces los palomos enjaulados han encontrado la felicidad. ¿Cuán actual es este texto si nos observamos viviendo hoy tan apegados a las tecnologías, sobre todo utilizando de los 5 órganos la vista como prioridad ante casi todo y anulando casi por completo la relación con las otras 5 ventanas al mundo, que son los que ya mencionaba, ¿no? La boca, los oídos, la nariz, el tacto, etc. Entonces, me pareció muy valioso, este texto lo conozco hace muchos años, unir este video con el anterior para seguir dándole una forma más propia a esta casa-cuerpo, en lugar de seguir reafirmando y confirmando que solamente somos aquello que quedó como resultado de la crianza, de la educación y de la relación con la sociedad y la cultura, lo cual no significa que sea necesariamente malo, sino, como dije en el video anterior, muchas veces terminamos siendo mucho más lo que los demás quieren y esperan de nosotros que aquello que de corazón nosotros queremos hacer con nuestra vida. Por lo tanto, y yendo al poema y haciendo una aclaración, Chuang-Tzu no nos está negando el uso de los órganos sensoriales, obviamente que no. Simplemente nos está advirtiendo del uso excesivo que hacemos de ellos, como dije hace un rato, especialmente de la vista. Y dice, y yendo a repasar estas frases finales: el amor a los colores atonta el ojo y ya no consigue ver correctamente. Estamos demasiadas horas al día pendientes de estos aparatos, sin desmerecerlos, obviamente. Gracias a ellos yo me puedo comunicar ahora con mucha gente de vaya a saber cuántos lugares del mundo o de mi país. Pero ese uso excesivo, además de cansar la vista y de dañarnos, nos circunscribe a
o un montón de cosas, la mayor parte de ellas sin un sentido verdaderamente profundo, humanamente y espiritualmente hablando, o a una sola cosa, solamente voy a ver nada más que lo que quiero, solo lo que me gusta y el resto no importa, sin entender que lo que me gusta existe a consecuencia de un montón de cosas que no me gustan, o sea, como cara y contracara. Segunda frase, el amor a los perfumes llena la cabeza de vaídos. Conozco personas que se bañan en perfume. Parece que tuvieran algún problema, supongo, perdón si estoy juzgando de más, con que el cuerpo emane ciertos olores, como si estos, aunque sean desagradables, no fueran humanos. Ese exceso de perfume atonta precisamente porque quedamos también aislados de todos los demás olores y aromas que rodean el mundo por el que andamos. Por lo tanto, es otra manera de quedar enjaulados como los palomos si solamente me voy a dedicar a ver y solo a ver, siempre lo que quiero y solo lo que me gusta, y a aturdirme, si vale el término, con fragancias exclusivamente aquellas que me ayuden no conscientemente a aislarme de todos los demás. El amor a los sabores arruina el gusto. Mayormente solo comemos, al igual que vemos y olemos, nada más que lo que nos gusta. Y esto no significa que tengamos que comer lo que no nos gusta. El tema está en que comiendo nada más que lo que nos gusta, perdemos la diversidad de sabores, porque atiborramos la lengua y el paladar con sal, grasa y azúcares, en exceso sobre todo, y nos perdemos de saborear. Por lo tanto, cuando comemos es más lo que nos dedicamos a mastigar y tragar que a saborear. Saborear es como aquel que paladea algo con el tiempo suficiente para descubrir todos los condimentos, ¿sí?, o ingredientes que tiene aquello que me llevé a la boca. De manera que en lugar de abrirme a la diversidad de sabores, más allá de que por supuesto tengo derecho a que lo que no me gusta no lo coma, me quedo anclado otra vez en la jaula con los palomos, nada más que con 3, 4 o 5 cosas que comemos a diario y punto. Los deseos desazonan el corazón hasta que la naturaleza original enloquece. Una persona que se la pasa deseando de la mañana a la noche, que busca permanentemente el placer, es una persona claramente insatisfecha. Y cuando vivimos solamente para la insatisfacción, y o sea, para escaparnos de ella, de la manera que estoy diciendo, es indudable que el corazón se altera emocionalmente porque entramos en picos. Entramos en el deseo, eso produce ansiedad, la ansiedad crece en la medida que el deseo no se concreta. Si se concretase o no, de todos modos, esa ansiedad y esa energía elevada va a caer y muchas veces lo hace de manera muy rotunda. Nos lleva a un pozo del cual no podemos estar porque no comprendemos lo que estamos haciendo o no queremos comprenderlo, según sea el caso, y otra vez volvemos al pico de la montaña en busca del deseo. Por lo tanto, es factible que una persona en esas condiciones, si no para, enloquezca. Sigo con las frases de Lao Tse. Estos 5 son los enemigos de la verdadera vida. ¿Por qué son los enemigos? Bueno, un poco por lo que acabo de explicar. Y esto que pone entre comillas es interesante. Y aún así son aquello para lo que hombres de gran discernimiento afirman que viven. Entiende él, creo yo, que por hombres de discernimiento es mucho lo que pasa hoy, ¿sí? Demasiado raciocinio. Todo lo queremos entender, todo lo queremos pasar por la cabeza. Sobre todo me ocurre a mí cuando estoy dando clases desde hace 30 años y observo muchas personas que en lugar de vivir con el cuerpo una experiencia corporal, como son las disciplinas que enseño, todo lo quieren entender, todo lo quieren memorizar, y eso también pone distancia y me deja solo, como dije antes, en la superficie de las cosas, o sea, en la teoría. De modo que si solo me quedo en la teoría, en las ideas, en las ideologías y en las creencias, que todo pasa por un proceso mental, nunca voy a saber cómo son las cosas, que significa saborearlas, vivirlas, experimentarlas, para poder luego hablar desde esa experiencia, o sea, con la autoridad suficiente. Por lo tanto, lo que estoy invitando con este video es agregarle ventanas a esta casa-cuerpo para que es ver qué entra por esas ventanas. Por supuesto que al cerebro, que es el sexto sentido que hasta ahora no nombré, porque es el que verdaderamente interpreta lo que ve, lo que escucha, lo que huele, lo que toca y lo que gusta, si siempre es lo mismo, entra en un automatismo del que no voy a ser consciente nunca por esa condición,
hasta que algo se rompe, porque nada puede durar para siempre. Cuando me agoto, cuando llego a situaciones extremas de exacerbar el vivir todo el tiempo para el afuera, correr, tener, hacer y hoy encima en términos de imagen, parecer, porque tengo que parecer feliz aunque no lo sea, tengo que parecer que estoy en una fiesta pasándola bien aunque no sea cierto, porque es otro objeto que hay que tener, parecer, tener, hacer y parecer. De manera que la locura a la que está llegando a mucha gente puede llegar a ser irreversible en muchos casos. Por lo tanto, estas 5 ventanas al mundo tanto me pueden dar la oportunidad de descubrir variables infinitas en ese mundo o simplemente quedarme con lo mínimo, lo indispensable para que esta personalidad siga ahí, inamovible, pétrea, ¿sí? Ganada por estas morales muchas veces dudosas de solamente es bueno lo que quiero, solamente es malo lo que no quiero, y puedo estar dejando afuera infinita cantidad de posibilidades o de probabilidades de abrir la conciencia a nuevas realidades, a nuevos mundos, porque sería como, yendo a lo de la casa-cuerpo, tener las ventanas y la puerta de casa permanentemente cerradas, las cortinas bajas. ¿Qué otro mundo voy a conocer? Y más aún, como el único mundo, entre comillas, que digo que conozco es la casa toda cerrada, ¿lo conozco realmente? ¿Lo comprendo realmente? No. O parcialmente. Por lo tanto, de manera moderada, hay que abrir esas ventanas, los sentidos, al mundo. Hay que dejar que entre el mundo al cuerpo y ahí conscientemente ir decidiendo de qué quiero nutrirme y de qué no, de qué quiero alimentarme y de qué no, qué quiero oír y qué no, porque el oído, salvo que pongamos tapones, no va a poder dejar de escuchar o de introducir sonidos. Pero yo puedo elegir, ¿sí? También ir por el lado del silencio o escuchar ciertas palabras o ciertas músicas y no cualquier cosa, porque da miedo el silencio. Yendo a la medicina china, los 5 sentidos están ligados a una ley muy propia de esta disciplina, que son la ley de los 5 elementos. En la antigua China se creía o se basaba la comprensión del ser humano con el mundo en que estos 5 elementos interconectados unos con otros daban lugar a la existencia de todo lo que conocemos, o lo que Lao Tse en el taoísmo o en el Tao Te Ching llamaría los 10.000 seres, es decir, todas las cosas. Los 5 elementos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La madera ligada a los ojos, el fuego a la lengua, la tierra a la boca, el metal al olfato y al tacto y el agua a los oídos. También están ligados esos elementos o fuerzas de la naturaleza, que sería más apropiado decirlo así, el hígado en primer lugar, el corazón, el vaso, los pulmones y los riñones. Y las emociones, y los sabores, y los colores, y así podríamos seguir hasta el infinito. Por lo tanto, si voy comprendiendo la dinámica de estos elementos o fuerzas de la naturaleza con mis órganos, con los órganos sensoriales, con lo que mencionaba antes, con mi relación conmigo y el mundo y las demás personas, entonces esa casa pequeña, atiborrada únicamente de nada más lo que quiero, peleándome todo el tiempo contra lo que no quiero, empieza a abrir las ventanas, entra luz, puedo ver con más claridad, o sea, autoconocimiento, y eso llevar a ampliar la conciencia que hoy tengo, a una conciencia más expandida, donde los límites se van también ampliando todo lo que sea posible para crear una relación más saludable conmigo y con los demás, porque cuanto más y mejor me conozco, también puedo conocer a los demás y aprender a tratarlos y a relacionarme con el mundo de una manera muy diferente. Y para los que creen en Dios o en términos de Lao Tse, en el taoísmo, podría decirse que si esas fuerzas existen, cada uno verá, se manifiestan precisamente en la diversidad, no en la uniformidad, como se busca en todos los sectores de poder, que siempre pensemos de una sola manera, hablemos de una sola manera y vivamos solo para hacer las cosas de una sola manera para obtener siempre el mismo resultado. Bueno, eso es antinatural, es lo que Chuang Tze plantea acá. Cuando el ser humano interviene en la naturaleza, ¿sí?, por ignorancia, odio o avidez, que son 3 venenos, así se los llama dentro del budismo y del hinduismo, siempre termina fallando, siempre termina dañándose o dañando lo que lo rodea. Por lo tanto,
es sumamente importante ver de qué manera me vinculo con esas 5 ventanas al mundo para usarlas de manera adecuada, siempre que sea posible, para un paso posterior, que es el siguiente. Cuando, por ejemplo, en la sentada de meditación o simplemente sentado en una silla, cerramos los ojos y nos quedamos absolutamente quietos, sin olfatear, sin degustar, sin escuchar algo específico y por ende con los ojos cerrados no viendo nada, doy lugar a otro sistema sensorial que se llama interoceptivo, o sea, lo que ocurre internamente en el cuerpo, ¿sí? En todos los campos del cuerpo, para conocer también ese lenguaje íntimo y poder dialogar con ese lenguaje íntimo, que es el cuerpo hablando, ¿sí? Como cuando nos juntamos con un amigo a compartirnos cosas muy personales. En este caso, el amigo y la casa somos nosotros, recuerden eso. Por lo tanto, si hago un uso adecuado de los órganos sensoriales, si los atenúo un poco para ir hacia adentro y darle lugar a lo interoceptivo, voy a ir de nuevo, luego hacia afuera para ir a lo propioceptivo, que es la conciencia de la postura del cuerpo en el tiempo y en el espacio en el que estoy ahora. Y, para ir cerrando, no hay casa mejor habitada que aquella que tiene como propietario, por así decirlo, una mente y un corazón abiertos a aprender, a experimentar y a comprender y aceptar la vida del mejor modo que sea posible. O sea, sin un autoconocimiento consciente, decidido, de corazón, vamos a vivir estrechados en 4 paredes cuando quizás, sin saberlo, habitamos mansiones, pero por no salir de esos 4 límites, terminamos pasando por esta vida sin descubrirlo nunca, con todo lo maravilloso, saludable y bello que significa darnos cuenta que tenemos un potencial humano y espiritual maravilloso. Pero para eso hay que tener coraje. La energía vital, o chi, prana, ki, o como lo llaman en otras culturas, es coraje para vivir. Eso es lo que significa. Ponernos en contacto con el chi que somos es coraje para vivir. Y el coraje para vivir significa atrevernos a verle la cara a nuestros miedos, a nuestra ignorancia, a las causas que producen esos aspectos como el odio o el desprecio. Cuando me atrevo, me animo y voy hacia eso, voy a crecer como ser humano hasta donde sea posible y eso será el verdadero motivo por el cual hemos venido a este mundo. No a consumir, ¿sí?, como gusanos que no paran de comer y como engordan demasiado no se convierten nunca en mariposa, ni tampoco a volarnos fantasiosamente con estas tendencias New Age que hoy pululan en las redes como nada, donde nos invitan todo el tiempo a despegarnos en una ilusoria idea de espiritualidad, desprendidos del ombligo para abajo del mundo, con el absurdo de que estamos en un cuerpo que necesita aprender a vivir en el mundo, pero como rechazo el mundo, me voy a ese otro mundo idealizado, mal llamado espiritual, que de espiritual no tiene nada, es otro autoengaño y otra evasión más. Si no aprendemos a equilibrar la balanza entre el mundo material y el mundo del espíritu, nunca seremos seres capaces de autorizarnos a decir que sabemos por experiencia y que hemos comprendido nuestra vida hasta donde eso sea potable de alcanzar. Por lo tanto, y para ir finalizando, hoy traje este hermoso texto de Chuang Tze para abrir las ventanas al mundo exterior, para ir luego hacia adentro y abrir las ventanas al mundo interior y aprender a vivir en ambos lo más amorosa y armoniosamente que sea posible. Muchísimas gracias, nos vemos en cualquier momento y nuevamente gracias por compartir estos videos.